Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de la vida de una mujer que terminó siendo santa tanto de Suecia como de la Iglesia Católica, aunque nunca fue canonizada. Me refiero a Catalina de Suecia. Este video es a pedido de Christopher León. Catalina Uppdotter, más conocida como Catalina de Suecia o Catalina de Vadstena, nació entre 1331 y 1332 en Suecia. Sus padres fueron Ulf Gudmason y su madre Brígida Birgersdotter, más conocida como Brígida de Suecia, también una santa y fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, conocido actualmente como Orden Brigidina. Catalina era la segunda de los 8 hijos que tuvo la pareja, provenientes de familias nobles suecas que conocieron a los reyes de ese momento, Magnus Eriksson y Blanca de Namur. A los 7 años fue mandada al convento de Risberg para su educación y entre los 12 o 13 años sus padres arreglaron su boda a pesar que ella no se quería casar con un noble religioso de ascendencia alemana llamado Edgar von Keiren. Y en su noche de bodas, Catalina logró convencerlo para mantener el voto de castidad. Al poco tiempo, muere su padre más o menos en 1345. Y para finales de 1349 acompañó a su madre a Roma y 2 años después se enteró que su esposo falleció. Igualmente no volvería a Suecia, sino que se quedaría con su madre acompañándola a las peregrinaciones, incluida a Tierra Santa, ayudando a los pobres, todo esto con el voto de pobreza. En todo este periodo tuvo muchas ofertas de matrimonio a las que se negó cortésmente, ya que su vida sería igual que la de su madre. Brígida de Suecia moriría en 1373 en Italia y luego Catalina acompañaría sus restos hacia Suecia para ser enterrado en el convento o abadía de Vadstena, que antes era un palacio donado por los reyes suecos. Después ingresaría como monja a ese convento y se encargaría de manejarlo, aunque todavía las reglas de la Orden Brigidina no estaban aprobadas por el Papa. Por eso, en 1375, Catalina regresó a Roma para lograr aprobar las reglas y para participar en la posible canonización de su madre Brígida, aunque al final no fue canonizada. Lo que sí logró Catalina fue que las reglas se aprobaran en 1378, convirtiéndose en la primera abadesa brigidina y también, de paso, se hizo amiga de Catalina de Siena, otra santa, pero que sería canonizada. En 1380 vuelve a Vadstena y al poco tiempo cae gravemente enferma, aunque no se sabe qué tuvo, falleciendo el 24 de marzo de 1381. Se dice que 3 obispos realizaron su entierro y que observaron muchos signos sobrenaturales en su tumba. Un episodio que se cuenta que estando en Roma para la canonización de su madre, Catalina salvó milagrosamente a la ciudad luego de que rebalsara el río Tíber. En 1484, el Papa Inocencio VIII la declaró santa, siendo su fecha el 2 de agosto en Suecia y el 24 de marzo para la Iglesia Católica. Se la representa acompañada con una sierva que, según la tradición, la acompaña para cuidar a las mujeres vírgenes de las personas de baja moral, siendo patrona de las vírgenes. Catalina de Suecia fue la primera abadesa de la Orden Brigidina y como su madre luego de su viudez seguiría el camino religioso, viviendo en la pobreza y ayudando a los pobres, siendo declarada santa un siglo después. Bueno amigos y amigas, díganme, ¿ustedes conocían a esta mujer? ¿Qué piensan de ella? Si les gustó el video, acuérdense, no se olviden su like y de compartirlo. Y si quieren alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.